say my name. H-Bone. You're goddamn right. Hola, bienvenidos. En esta ocasión, por motivo del 5 de mayo, la celebración de la defensa de Puebla, o mejor dicho de México, ante la invasión de España, Inglaterra y Francia. Después de negociaciones, España e Inglaterra retrocedieron, vieron que no era un motivo para invadir o para una guerra. Sin embargo, Francia tomó el pretexto exacto para poder o querer invadir México bajo el gobierno de don Benito Juárez García. Pero el punto que quiero ir es para mencionar quizás unas curiosidades quizás que no mucha gente conoce y que también no muchas veces se mencionan en la historia. Por ejemplo, el caso del general a cargo de la defensa de Puebla, el general Ignacio Zaragoza. Muy pocas veces, si no es que nunca, se menciona su segundo apellido. Solamente lo mencionan como el general Ignacio Zaragoza, defensor de Puebla, que estuvo en varias batallas antes de Puebla, que fue ascendiendo, que fue ganando grados hasta llegar a ser general. Les voy a comentar de un pariente, de un primo hermano del general Ignacio Zaragoza. La mamá del general Ignacio Zaragoza era o fue hermana de el papá de Juan Nepomuceno Seguín. Juan Nepomuceno Seguín era o fue un militar de la Nueva España, después fue pues de México, ya independiente, era mexicano. Durante la rebelión o el movimiento de independencia de Texas, decidió participar en la revuelta o en la independencia de Texas. En vez de anexarse como debería de ser al ejército mexicano, se anexó a las fuerzas rebeldes tejanas. Por tal motivo, por México es considerado como un traidor. Después no sé qué razones hubo, también ya durante Texas independiente como república, fue considerado también traidor en Texas. Después, no sé si por la misma razón, ya cuando Texas pasó a ser parte de Estados Unidos, también fue considerado traidor por los Estados Unidos. Ahí, claro, yo solamente no soy historiador, estoy pasando quizás el dato curioso como dije. Después de ciertas gestiones en Texas, le quitaron, tanto Estados Unidos como Texas, le quitaron el título de traidor y incluso tiene ya un pueblillo bicicletero que se llama Seguín, y tiene algún monumento aquí en Houston que también tiene algo de Seguín. Esa es la razón principal por la que no se menciona casi nunca o nunca mencionan al general Ignacio Zaragoza Seguín, para no tener que relacionarlo con un traidor, mientras que el general Ignacio Zaragoza es un héroe conocido en todo México, incluso quizás a nivel mundial. El primo hermano mayor es considerado a la fecha en México como un traidor. Ese es un dato curioso. El otro dato curioso es también que los Estados Unidos, que en ese entonces estaba en una guerra también, el norte contra el sur necesitaba o quería el apoyo de los franceses. No podían llegar por barco, ya que
la Marina de, los estados del norte no permitían la entrada. O sea, eran constantemente atacados y no podían entrar abiertamente para apoyar al bando del sur. Esa razón también es por la que el presidente en aquel entonces, Abraham Lincoln, estuvo apoyando o a favor también del presidente mexicano don Benito Juárez García. Ese es otro dato curioso. El siguiente dato curioso que les doy ya no es relacionado con la batalla del 5 de mayo, pero como considero que es muy cortito esta plática o este comentario, les voy a hacer otro dato curioso más. El siguiente tema curioso es algo parecido a la batalla del 5 de mayo, lo que en esta ocasión es en épocas más recientes. Esto fue por allá por 1916, cuando bajo las órdenes del general John Pershing, que incluso era amigo o conocido del general Francisco Villa, buscaban precisamente a Francisco Villa por haber atacado Columbus. Entonces hubo una enfrentación, una confrontación en donde casi no se menciona en la historia mexicana tampoco. No sé a qué se deba eso, que quizás para que no humillar a los norteamericanos, no sé. Tenían marcado, los estadounidenses tenían marcada una cierta línea a través del territorio mexicano para buscar a Villa, pero no podían seguir después de esa línea hacia el sur, o sea, más adentro de México, no podían cruzar. Se creía que Pancho Villa podía estar escondido en un pueblo llamado El Carrizal, por lo cual enviaron a gente, enviaron a tropas norteamericanas a ese poblado, el cual los militares mexicanos no permitieron el paso. Iban comandadas por un tal capitán Boyd, que le prohibieron el paso, y al ser prohibido el paso, los norteamericanos arrogantes contestaron con fuego, empezaron a hacer ellos, a abrir el fuego, a empezar el combate. Por tal motivo los mexicanos tuvieron que responder, y en esta batalla, a pesar de tener menos elementos, el ejército mexicano, menos armamento, ya que no estaban preparados para hacer frente, solamente estaban protegiendo las líneas o haciendo guardia, digamos, para que el ejército norteamericano no cruzara esa línea. El ejército norteamericano sí iba preparado con ametralladoras, cañones de bajo calibre y por supuesto que suficientes hombres para llegar a ese pueblo del Carrizal. Ahí ese combate duró alrededor de 2 o 3 horas, en donde durante ese combate pues muere el capitán Boyd, y al morir el dirigente, el líder de esas tropas, se empieza a hacer una desbandada. Empezaron a huir, a desertar los norteamericanos. Hubo incluso prisioneros norteamericanos, y que esa fue otra gran hazaña, digamos, o una batalla que, a pesar de tener menos posibilidades el ejército mexicano, también ganó esa batalla. Por fortuna no pasó a mayores, ya que se venía también la Primera Guerra Mundial, y en vez de quizás provocar una guerra con México, le convenía más a Estados Unidos tenerlo de aliado, ya que tenían que tener provisiones y mano de obra de México a Estados Unidos, porque Estados Unidos se fue a la Primera Guerra Mundial y los hombres, el ejército, los necesitaban en Europa. Esa quizás fue la razón por la que se detuvo, o la que no fue una guerra. Pero eso fue otro dato curioso que no se menciona mucho o que no se conoce.
Bueno, espero que sea de su agrado, principalmente el 5 de mayo. Oh, bueno, también el 5 de mayo se celebra en Estados Unidos, por lo que dije, porque gracias a la, a la detención, a que se estuvo atacando siempre a los franceses nunca pudieron llegar o hacer contacto con los norteamericanos del sur. Salvaron, prácticamente México salvó a Estados Unidos de bien de la división del país o bien de que ganara el sur y existiera en aquel entonces el esclavismo todavía. Bueno, este comentario o estos comentarios, pues no me los crean, que pase por chisme. Es mejor que consulten, que chequen libros. En el internet hay muchas publicaciones, solo que no todos son reales. Me imagino que mucha gente ya sabe que no todas las publicaciones son realmente verídicas, así que me gustaría, o quien se interese, cheque eh, con o haga referencias con publicaciones que realmente sean pues verdaderas. Hasta pronto.